Desde Alaska hasta Centroamérica, incluidas las islas del Caribe, es lo que se concibe como Anáhuac, la tierra rodeada de las grandes aguas. Y cuando se dice Sem Anáhuac, se refiere a todos los pueblos que están unidos en torno a las grandes aguas. Ese concepto de continente cultural. Y es justamente uno de los puntos a tratar siempre, de que los europeos, banqueros europeos y ahora banqueros transnacionales, desde 1492, ellos se asumieron como descubridores y fueron sobre las riquezas, los tesoros de la civilización del Anáhuac, comenzando con la destrucción en 10 años las islas del Caribe y la extinción, es el genocidio más importante realizado de los pueblos ancestrales del Caribe. Es una parte oscura de la historia que no quieren que se conozca, pero el Anáhuac entraba en contacto con el Tahuantinsuyo a través de un recorrido marítimo. Colón menciona que en alta mar encontró a cayucos con 80 remeros yendo por el mar Caribe. Entonces no se sabía o no se quiere aceptar que nuestros viejos abuelos pues navegaban en ese mar que ahora yo llamo el mar de Anáhuac, que es pues esta porción de los países de Centroamérica y la península de Yucatán, y ponía al oriente las islas del Caribe. El Caribe fue parte de la cultura del Anáhuac y se hablaban lenguas mayas. Por lo tanto, así como hoy se tiene el tojolabal, el tzotzil, estas lenguas de la cultura maya también existían en las islas del Caribe. Existían diferentes pueblos de origen maya, pero con diferentes nombres y diferentes lenguas. Así entonces podemos entender que los caribes o los taínos pues eran pueblos mayas con características propias. Bien, nosotros como continente cultural que ha tomado, ha brevado la misma fuente de conocimiento de todos los pueblos de la Anáhuac, y quiero decir que la historia oficial, la academia, dice que del río Bravo hacia la Tierra del Fuego, ellos llaman Latinoamérica, ¿no? No tenemos nada de latinos y menos de América, ¿no? Nosotros le llamamos el Sem Anáhuac. Sin embargo, del río Bravo hacia Alaska hay más pueblos y culturas que del río Bravo hacia la Tierra del Fuego. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque desde Cristóbal Colón nos han querido ver, porque así les conviene, como un archipiélago de islas totalmente desconectadas unas con otras. Tenemos que pensar, por ejemplo, para entender toda la actividad que se hizo en los primeros años, de 1492 a 1521, todo ese periodo de tiempo nuestros abuelos sabían lo que estaban haciendo Colón y sus dos hijos, destruyendo, haciendo un genocidio de los pueblos y las culturas del Caribe, a tal punto que los borraron totalmente o casi totalmente. Bien, no somos un puñado de islas regadas por los mares. Somos un tremendo continente que, entre otras cosas, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac es uno solo desde el punto de vista científico, cultural y filosófico. Y tan es así que mucha de la iconografía del Tahuantinsuyo la encontramos en la iconografía del Anáhuac y viceversa. Mucha de la
pues, de los diseños de la iconografía, culturas anahuacas están presentes en el universo del Tahuantinsuyo. Entonces, bueno, no les conviene a los depredadores, a los descubridores de ayer y de hoy, no les conviene que nosotros, los invadidos, los descubiertos, volvamos a tener una conciencia continental y podríamos pasar a ser toda una civilización que tiene elevados niveles y que logró alcanzar productos culturales que hoy es difícil poder entenderlos. Por ejemplo, somos la civilización que no inventó armas. Esto es fundamental para entender quiénes eran nuestros viejos abuelos, porque si volteamos para las civilizaciones del continente euroasiático africano, porque no son 3 continentes, es uno solo, porque continente es una inmensa masa de tierra rodeada de agua. Y Europa está pegada a Asia, y Europa y Asia están pegadas a África. Entonces son realmente un solo continente. Entonces, en comparación del Tahuantinsuyo y el Anáhuac contra Egipto, Mesopotamia, China e India, nosotros no fuimos pueblos guerreros, no estuvo nuestra inteligencia, nuestra energía, nuestro tiempo produciendo armas para invadir al vecino y sojuzgarlo y explotarlo, de ninguna manera. Y prueba de lo que digo es que las mismas armas que nuestros abuelos heredaron de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo, pues 9500 años después, con esas mismas armas enfrentamos la invasión europea. Es algo muy interesante porque el eurocentrismo, el neocolonialismo de los estados-nación procuran siempre poner a los pueblos del Tahuantinsuyo y del Anáhuac como pueblos guerreros, como pueblos que tenían una actitud bélica permanente, lo cual es totalmente falso porque la gran obra de civilizatoria, de conocimiento, de filosofía, de percibir el mundo y la vida como un equilibrio con el cosmos y con nuestra madre tierra, eso es hecho a un lado y sobresalen entonces las mentiras, son mentiras de las fuentes históricas. Y las fuentes históricas, para el caso del análisis de la civilización del Anáhuac, pues no existe, porque del año 8000 a.C. que se conocen las cuevas en el valle de Tlacolula, semillas fosilizadas de teocintle en proceso de convertirse en maíz, diremos que ahí inicia, es un punto referencial, aunque puede ser más antiguo, porque hasta hace poco era Tehuacán, Puebla, con estos mismos descubrimientos arqueológicos, pero ahí se sitúa en el año 6000 a.C. Pero ahora aparece en esta información de que en las cuevas del Valle de Tlacolula está el inicio de la agricultura y con eso inicia lo que se conoce como civilización. Entonces nuestra civilización nunca ha sido guerrera, nunca estuvo con su inteligencia, su fuerza, sus capacidades enfocadas a construir fortalezas, a inventar armas. No, nosotros no estábamos en eso. Ahora, no quiero decir con esto, por favor, que aquí no hubo violencia. Pues como somos humanos, de alguna manera, aún en una misma familia, hay problemas entre la mujer y el hombre, hay problemas entre los hermanos, pero no, esos problemas no se llevan al nivel del asesinato, del robo entre la familia. Lo mismo es con nosotros, los anahuacas, y además hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que las civilizaciones del Sem Anáhuac
y el Tahuantinsuyo, que es una sola, no dos, tienen su referente sobre la investigación de la mecánica celeste y los alcances que tiene la conciencia del ser energético, o sea, concebir el mundo como energía. Esos son sus dos grandes pasiones. Entonces, si volteamos a ver a Europa, ellos construían castillos, palacios, fortalezas y estaban en permanente guerra. Más bien, están en permanente guerra. Y ahí usted los tiene a los eslavos luchando, rusos contra ucranianos, pero antes estaban luchando lo que fue entonces Yugoslavia. Y antes de eso, pues estuvieron peleando lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, pues conocemos la Primera Guerra Mundial. Y toda la historia, cuando ustedes analizan, entre comillas, la historia de Europa, que dicen ellos es la historia universal, pues está sustentada en dos cosas básicamente. La parte militar y la parte comercial. Y es diferente, pero es lo mismo. Uno empuja al otro y viceversa. Entonces, un gran logro de nuestra civilización es mantener la unidad en la diversidad. Ese es un gran logro. Y por eso se explica que no se hicieron guerras de exterminio como en Europa. Ahora, en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la invasión europea, periodo posclásico decadente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que la historia se va a tergiversar a partir de la partida de Quetzalcóatl como símbolo de que deja el Anáhuac y profetiza que regresará en el año 1 Caña. A partir del 850 de la era, los pueblos ancestrales del Anáhuac, ante la partida inexplicable de los venerables maestros de la Toltecaidot, los toltecas, pues hubo un periodo de decadencia, no cultural, sino filosófico existencial, y no de todo el Anáhuac. Eso es también muy importante puntualizarlo, porque los historiadores y analistas eurocéntricos de la academia, que por cierto la academia en historia verdaderamente es espantosa, ¿no? Por la falta de ética, por la falta a la verdad, a la responsabilidad de ser los defensores y promotores de la civilización del Anáhuac. No, ellos se mantienen en la misma línea de Hernán Cortés, de Sahagún, y siguen tratando a los nuestros, a los anahuacas, como indios. Ahora les dicen indígenas y más moderno, pueblos originarios. Son una serie de epítetos estúpidos que no tienen razón de ser. Por ejemplo, Mesoamérica. ¿Qué quiere decir Mesoamérica? ¿De dónde sale eso? Bueno, resulta que un extranjero, un gringo alemán, viene y se inventa el concepto de Mesoamérica, que dice que así como que de Zacatecas para abajo eran indios buenos que hacían pirámides para las industrias turísticas, y de Zacatecas para arriba pues eran salvajes, nómadas, y que siempre andaban robando y matando a los esforzados colonizadores, muy pocos por cierto del virreinato de la Nueva España, y muchos de los europeos que estaban llegando ya de manera tremenda, indocumentados, llegaron a posesionarse de no solamente de las tierras de los pueblos que están en la costa este de Estados Unidos, sino posteriormente empezaron a empujarlos hacia las llanuras, y ellos, comanches, los apaches, todos ellos reconocen su génesis justamente en lo que hoy es México, en Coahuila, en Chihuahua, aún en Durango. Entonces, esta visión que tienen las personas de la academia es una visión verdaderamente casi pues del periodo colonial, y se portan como la Santa Inquisición. Hay de aquel que se oponga o que diga una verdad o una idea diferente,
porque inmediatamente lo hacen pedazos. Y eso no solamente porque lo diga yo, eso es algo que a mí me dijo personalmente la maestra Laurette Sejorné, que me lo dijo también en su momento el doctor Rubén Bonifaz Nuño y aún Guillermo Bonfil, cuando estaba haciendo el México Profundo y platicábamos en ese entonces sobre esta cuestión. Yo siempre le decía que había que hablar no de una civilización, sino que es una civilización milenaria que tiene un contexto histórico, filosófico y cultural. Y Guillermo Bonfil Batalla me dijo en 2 ocasiones, tocayo, eso no se puede decir porque mis compañeros de la academia no lo van a permitir. ¿Y qué le pasó al doctor Rubén Bonifaz Nuño? ¿Qué le pasó a la maestra Laurette Sejorné? ¿Qué le pasó a la maestra Eulalia Guzmán? Fueron totalmente discriminados, excluidos por salirse de los cánones que nacieron allá en la Edad Media en Europa, esta forma tan pues peculiar que tenían los europeos en aquellos tiempos, y me refiero especialmente a Ginés de Sepúlveda, que mantenía la idea de que nosotros éramos animales, que no teníamos alma, que no pensábamos, etcétera, que éramos como animales, ¿no? Bueno, ese discurso sigue vigente hasta nuestros días. Por eso una de las cosas que chocaron en el 1994 con la irrupción del ZLN, pues el Estado mexicano dijo que no podían ser los indígenas de Chiapas los que estuvieran organizando este movimiento, que los señores, el obispo Samuel Ruiz y el guerrillero subcomandante Marcos, pues estaban utilizando a los indígenas para igual que lo hizo Hidalgo, y igual que lo han hecho todos estos del México imaginario, utilizan siempre a los pueblos ancestrales, los engañan, les dicen que en este movimiento militar, si se suman, van a recuperar sus tierras y su autodeterminación, pero hasta la fecha no lo vemos, ¿no? Es la carga que ha recibido y ha mantenido la ideología criolla sobre nuestros pueblos. Pero volviendo al punto, hay que tomar en cuenta entonces que nosotros jamás inventamos armas, no teníamos la visión militarista, el concepto, por ejemplo, de guerra que tenían y siguen teniendo los vikingos, los teutones, los sajones, los normandos, los eslavos. Ese tipo de guerra, de invasión, depredación, matanzas y robo, pues eso sigue hasta nuestros días. Que le pregunten si no les ha pasado al pueblo de Palestina, ¿no? Y así a los pueblos de África, ¿no? Entonces, ese es el modelo que este mundo moderno mantiene para hacerse más rico. Pero volviendo a nuestro punto de vista, decíamos que somos un pueblo, una civilización, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que no veía aspecto militar como lo más importante. Y eso es verdaderamente trascendente para entender la realidad de la náhuatl. Otro elemento interesante es que nuestros abuelos no usaron la moneda, porque ustedes saben que el dinero es el alma y el arma de Satanás, ¿no? Por dinero la gente, por riqueza hasta mala venida, la gente mata, las familias se deshacen, los pueblos se traicionan. Entonces, hoy más que nunca podemos entender este tipo de guerras, que son guerras que están sustentadas en la hegemonía económica, ¿no? Usted puede ver un video de la Segunda Guerra Mundial en YouTube y es increíble, ¿no? Cómo los alemanes, por ejemplo, y todos los demás, ¿no? No solamente los alemanes, los soldados van a la muerte, lo saben que se van a morir,
para defender los intereses económicos de las oligarquías de sus respectivos países. Países que fueron apenas creados hace 200 años, ¿no? Pero que fueron creados por los oligarcas, desplazando a las monarquías e imponiendo el gran tesoro, la gran verdad, el gran poder de Europa, que ha sido la riqueza mal avenida, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, nosotros creemos que necesitamos entender a nuestra civilización desde otra perspectiva. Como siempre decimos, no podemos salir del calabozo de la neocolonización con las ideas, los valores y la narrativa de los carceleros. Necesitamos una nueva narrativa, una nueva forma de pensar en base a una de las filosofías más antiguas del planeta. Eso es algo importante. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo, el único de los pueblos antiguos que inventó su alimento, el maíz. El trigo y el arroz, de manera natural, silvestre, ahí estaban. La genialidad de nuestros abuelos es no solamente haber inventado el maíz, sino que ahora es la planta más sembrada en el planeta, sino además inventar la milpa, que con 4 meses de trabajo las familias tenían la capacidad de ser autosustentables. Entonces, el ver a nuestra civilización con esos logros, como que fue la única civilización del mundo antiguo que por siglos tuvo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. O por ejemplo, ver la capacidad de organización que tuvieron nuestros ancestros, donde esa organización, esa alimentación, esa salud, esa educación les permitió hacer este gran portento de obras maestras sobre lo que hoy llaman zonas arqueológicas. Porque todas las civilizaciones de origen autónomo, todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Y somos nosotros la civilización que más pirámides construyó en la historia de la humanidad. Somos entonces una civilización con grandes avances, no solamente en el campo de la alimentación, de la salud, de la educación para la vida. Eso es muy importante. O sea, una civilización, un país, una comunidad, una familia sustentan su presente y su futuro en base a la educación. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, pero eso desgraciadamente es de nivel mundial, la educación es más bien una instrucción para el trabajo. Se ha perdido el concepto ancestral tolteca de la educación para la vida. Nos enseñan cosas para trabajar, pero no nos dan conocimientos para vivir en equilibrio. Entonces, bueno, esos son elementos culturales que necesitamos tomar en cuenta para acabar con esa idea de que somos, hasta la fecha, somos pueblos violentos, como animales que no piensan, que somos herejes, que tenemos pactos con el mundo oscuro, y que ellos tienen la sabiduría, tienen la lengua, tienen el Dios verdadero, la religión verdadera, y que están haciendo un gran esfuerzo desde hace 5 siglos por, entre comillas, humanizarnos, civilizarnos. Este discurso, a pesar que es obvio que no es así, las personas lo siguen aceptando. Las personas siguen diciendo que tienen un abuelito español, ¿no? Las personas no conocen ni les interesa conocer los logros, la historia de nuestra civilización madre. Entonces todo lo reduce el Estado mexicano a través de mentiras y de la academia corrupta a que nuestro origen ancestral, como ellos llaman prehispánico, es los mexicas, que de la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521
196 años, quieren la dirigencia criolla, la ideología criolla, quiere hacer pensar al pueblo que el Anáhuac antiguo está representado por los mexicas. Mucha gente piensa que los grandes logros civilizatorios son gracias a la cultura mexica, y eso es totalmente falso. Y ahí ellos donde quieren es poner las bases, entre comillas, de inventar su país, que como dijo Guillermo Bonfil, es un México imaginario. No, dice Bonfil, no porque no exista, sino porque nunca ha tomado en cuenta al México profundo, entiéndase, al milenario Anáhuac. Entonces nosotros somos un pueblo que ha sido, además de dejado, explotado, nos han quitado nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Elementos súper importantes para tener conciencia. Y como no tenemos conciencia, la vida pues no vale nada. Porque la vida entonces estará en propuestas que traen de fuera. La modernidad viene de fuera, antes de París, luego de Londres y ahora de Nueva York. Pero pareciera que en nosotros no existe una sabiduría trascendente de carácter mundial que le ha dado muchas cosas al mundo moderno global. Y para mí es un acto, es un crimen de lesa humanidad el que el Estado mexicano neocolonial criollo en 1824 creó los Estados Unidos mexicanos, que se han enfocado en tratar de desaparecer una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la humanidad, que está viva, está vigente, está vibrando y está esperándonos para que nosotros volvamos a tener conciencia. Muchas gracias. Educayotl hace.